El aeropuerto internacional de Denver huía de actividad a aquella fría mañana de noviembre. Los viajeros se apresuraban por la terminal, arrastrando sus maletas tras ellos mientras los anuncios resonaban por el vasto espacio. En medio del caos controlado, el agente de la TSA Scott Harrison se movía entre la multitud con una concentración practicada. A su lado estaba Norman, un pastor alemán de vista aguda con un historial impecable en la detección de lo indetectable. Pero ese día Norman actuaba de forma diferente. Sus orejas se movían nerviosamente y olfateaba el aire con una urgencia que Scott no le había visto antes. «¿Qué pasa, colega? ¿Hueles algo?», murmuró Scott, apretando con más fuerza la correa mientras Norman tiraba de él hacia la abarrotada zona de asientos. A las 10:14 de la mañana, mientras patrullaban la terminal de salidas internacionales, Norman se detuvo bruscamente. Su cuerpo se puso rígido, sus orejas se adelantaron y soltó un ladrido agudo y deliberado. Scott siguió la mirada de Norman hasta una solitaria maleta azul que había junto a un banco. Su pulso se aceleró. Norman nunca cometía errores. Posible objeto sospechoso cerca de la puerta C-12. Scott informó por radio. Su voz era firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas. Se solicitaba el cierre inmediato de la zona. Los pasajeros fueron evacuados rápidamente de la zona mientras los agentes de seguridad formaban un perímetro alrededor de la maleta. Llegó un técnico de la brigada antibombas, se vistió y comenzó a inspeccionar cuidadosamente la maleta. Durante todo el proceso, Norman permaneció inmóvil, con la nariz apuntando directamente a la maleta y la mirada fija. Scott se agachó a su lado y le dio al perro una palmadita tranquilizadora. «Lo estás haciendo muy bien, muchacho. Veamos qué hay dentro». Sin embargo, en el fondo, incluso Scott sintió un atisbo de inquietud. Había visto a Norman alertar hacia antes y los resultados rara vez eran normales. Cuando finalmente abrieron la maleta, la tensión en el aire era palpable, pero en lugar de explosivos o contrabando, su contenido dejó a todos atónitos. Dentro había una caja de madera desgastada cuya superficie estaba grabada con delicadas letras talladas a mano. El técnico la abrió con cuidado y reveló una pila de cartas antiguas atadas cuidadosamente con una cinta roja descolorida. Junto a las cartas había un pequeño y querido osito de peluche. Su pelaje estaba gastado y llevaba pegada una etiqueta que decía para Emily: «Con amor eterno, papá». La sala quedó en silencio. Scott sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba fijamente los objetos que ahora estaban inofensivos en la maleta abierta. Norman, percibiendo el cambio de emoción, se sentó junto a Scott. Su postura alerta se suavizó hasta convertirse en algo más tranquilo, creo que casi cómplice. «Buen chico», susurró Scott, pasando una mano por la cabeza de Norman. El descubrimiento no era lo que nadie esperaba, pero estaba claro que había más en la maleta de lo que parecía. ¿La mente de Scott se llenó de quién era Emily? ¿Por qué se habían olvidado esos objetos y qué tipo de historia podían contar? Mientras los pasajeros volvían lentamente a la terminal, Scott supo que no podía alejarse así como así. Sujetando con fuerza la correa de Norman, volvió a mirar la pila de cartas. No era solo una maleta olvidada, era el comienzo de un misterio. Juan Norman acababa de descubrirlo. La pequeña sala de conferencias de la oficina de la TSA del aeropuerto estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las luces fluorescentes. Scott estaba sentado a la mesa, con la maleta y su contenido cuidadosamente dispuestos ante él. Norman yacía a sus pies, moviendo la cola de vez en cuando contra el suelo, como si percibiera la creciente curiosidad de su compañero. La pila de cartas descansaba en el centro de la mesa, unida por una gastada cinta roja. Scott dudó antes de desatarla. Sus manos se detuvieron sobre el frágil papel de esos que amenazaban con desmoronarse si se manipulaban con demasiada brusquedad. Desdobló con cuidado la primera carta. La caligrafía era delicada, sesgada y claramente escrita con cuidado. Las palabras comenzaban con una dolorosa familiaridad. «Querida Emily, espero que sepas lo mucho que te quieren, no importa a dónde te lleve la vida». El corazón de Scott se encogió al seguir leyendo la carta.
Hablaba de disculpas, inoportunidades y promesas de mejorar las palabras de un padre a una hija. Pero fue el nombre que figuraba al final lo que hizo que Scott se quedara sin aliento. Siempre tuyo, Richard L. Harrison. Harrison. El mismo apellido que Scott. Se quedó mirando la firma, el nombre resonando en su mente. ¿Era solo una coincidencia? Rebuscó rápidamente entre la pila de cartas, todas dirigidas a Emily y firmadas por la misma mano. Sus dedos temblaron ligeramente cuando volvió a la etiqueta del osito de peluche. Allí estaba el nombre de Emily, escrito en cursiva pulcra, seguido del mismo nombre. Richard L. Harrison. Se reclinó en la silla, tratando de calmar sus pensamientos. Su padre se llamaba Richard, pero podría ser el mismo hombre. Su padre había muerto cuando Oscar era solo un adolescente. Al menos eso era lo que siempre había creído. Norman se incorporó, percibiendo la tensión. Los ojos marrones del perro se clavaron en los de Scott, concentrándolo en el momento. ¿Qué posibilidades hay, Norman?, dijo Scott en voz baja, casi como si esperara que el perro respondiera. No había pensado en su padre en años. Los recuerdos ensombrecidos en su mayoría por el dolor del abandono. Richard había abandonado a su familia cuando Scott tenía solo 8 años. Una partida silenciosa y sin explicación, dejando un rastro de preguntas que nunca habían sido respondidas. Y ahora, décadas después, aquí estaban esas cartas, escritas por alguien que podría ser el mismo hombre, llenas de amor y pesar por una hija de la que Scott nunca había oído hablar. La mente de Scott se llenó de posibilidades. ¿Podrían esas cartas significar que su padre había formado otra familia después de irse? ¿Tenía una hermana por ahí en algún lugar? La maleta era una migaja de pan, una pista en un rompecabezas que Scott no estaba seguro de estar listo para resolver. Miró a Norman, cuya presencia constante le recordó que no tenía que resolverlo todo de golpe. Por ahora, lo único que quedaba por hacer era averiguar quién había dejado la maleta atrás y por qué. Scott se sentó en el silencio de su coche, aparcado justo delante de la oficina de la TSA del aeropuerto. La maleta, ahora registrada oficialmente como propiedad no reclamada, estaba en el asiento del pasajero, a su lado, junto con las cartas y el osito de peluche. No podía soltarla. Todavía no. El nombre de Richard L. Harrison, junto con el dolor familiar del abandono, no se le iba de la cabeza. ¿Podría estar relacionado con esto? ¿El hombre que había desaparecido de su vida hacía décadas? Y de ser así, ¿qué significaba para la hija mencionada en esas cartas? Emily. Norman estaba sentado tranquilamente en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el reposabrazos y la mirada fija en Scott, como si lo instara silenciosamente a seguir adelante. Scott suspiró y encendió su teléfono. El siguiente paso lógico era consultar las imágenes de vigilancia del aeropuerto. La maleta no había aparecido sin más. Alguien la había dejado allí. Tras unas cuantas llamadas y algunos empujones para que le dieran acceso, Scott estaba de vuelta en la oficina de la TSA, mirando fijamente una pantalla granulada mientras pasaban horas de imágenes de video. Las imágenes mostraban a un hombre encorvado y moviéndose lentamente, colocando la maleta cerca del banco donde Norman la había encontrado por primera vez. La marca de tiempo marcaba las 9:45 de la mañana, menos de media hora antes de que Scott y Norman pasaran por la zona. El hombre llevaba una chaqueta hecha jirones, una gorra de béisbol calada hasta la cara, lo que impedía cualquier identificación clara. Scott observó atentamente, intentando captar detalles. Una cojera en el paso del hombre, una vacilación en la forma en que colocó la maleta. No era alguien que se apresurara a tomar un vuelo. Parecía deliberado, casi ceremonial. Luego el hombre desapareció entre la multitud, dejando solo preguntas tras de sí. Scott se reclinó frustrado. Las imágenes no daban respuestas, solo más misterios. ¿Por qué alguien dejaría objetos tan personales en un lugar público? ¿Fue un accidente o querían que alguien los encontrara? Quizás el propio Scott. No podía quitarse de encima la sensación de que la maleta estaba destinada a él. ¿Era demasiada coincidencia como para descartarla?
El nombre de su padre, las letras llenas de emoción, la conexión con una hija que nunca había conocido. Algo en ella le pareció una puerta que se abría a un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Cuando Scott salió de la oficina con Norman a su lado, supo que no podía dejarlo pasar. La maleta fue la primera pista, pero no fue suficiente. Necesitaba saber quién era el hombre de las imágenes, cuál era su conexión con Richard Harrison y, lo más importante, que quién era Amelie. Scott miró a Norman y murmuró: supongo que nos vamos de viaje, colega. Norman aguzó el oído, como si entendiera que esto era solo el principio. La maleta estaba abierta sobre la mesa de la cocina de Scott más tarde esa noche, con su contenido cuidadosamente extendido ante él. Las cartas, ahora liberadas de su cinta, estaban apiladas ordenadamente en orden cronológico. Scott había pasado horas leyéndolas, con las manos ligeramente temblorosas, mientras descubría fragmentos de una historia de la que no sabía qué formar. Cada carta estaba escrita con un profundo sentimiento de nostalgia, dirigida a Amelie pidiendo disculpas por los cumpleaños perdidos, por el tiempo perdido, por cosas que no se podían deshacer. Sin embargo, por mucho que leyera Scott, no había pistas sobre dónde podría estar Amelie ahora, o quién era en realidad. Pero entonces, escondido entre dos de las cartas, Scott encontró algo en lo que no se había fijado. Una fotografía doblada. Desplegándola con cuidado, se quedó mirando. La imagen estaba descolorida, los colores apagados por el paso del tiempo, pero los rostros eran inconfundibles. Una niña de no más de 5 años, con rizos rubios y brillantes ojos azules, estaba sentada sobre los hombros de un hombre que Scott reconoció al instante. Era Richard Harrison, su padre. El hombre parecía mayor de lo que Scott recordaba, con mechones de canas en el pelo, pero su rostro era inconfundible. A Scott se le cortó la respiración. Esto ya no era solo una posibilidad, era real. Al darle la vuelta a la foto, Scott encontró una nota escrita a mano en el reverso. Emily. Parque Nacional Glacier, 2004. Scott se quedó mirando la fecha. Su padre había abandonado a su familia en 1995. Eso significaba que Richard debía de haber empezado esta nueva vida poco después de desaparecer. Emily tendría ahora 20 y tantos años, y en algún lugar, probablemente no tenía ni idea de que Scott existía. La comprensión fue abrumadora. Su padre no se había ido sin más. Había decidido empezar de cero por completo, dejando atrás a Scott y a su madre mientras construía una nueva familia. Norman le dio un codazo a Scott en el brazo con la nariz, atrayéndolo de vuelta al presente. Tienes razón, colega, dijo Scott en voz baja. Sentarme aquí sintiendo lástima por mí mismo no nos llevará a ninguna parte. Respiró hondo y volvió a hojear las cartas, buscando cualquier cosa que pudiera llevarlo hasta Amelie o al hombre que había dejado la maleta en el aeropuerto. Entonces la vio, una carta que mencionaba una dirección de remitente. Era de hacía casi 2 décadas, pero era de un pequeño pueblo de Montana no muy lejos del Parque Nacional Glacier. Scott cogió su teléfono y buscó rápidamente la dirección. Se levantó, cogió su abrigo y miró a Norman, cuya cola se movía con expectación. Parece que nos dirigimos a Montana, dijo Scott con determinación en la voz. Fuera cual fuese la verdad, no permanecería enterrada mucho tiempo. Con las cartas y las fotos bien guardadas, Scott y Norman emprendieron un viaje que prometía respuestas, pero probablemente aún más preguntas. El largo tramo de carretera que llevaba a Montana estaba en silencio, y solo el zumbido del motor del camión de Scott rompía la quietud. Norman iba sentado en el asiento del copiloto. Aguzó el oído mientras observaba cómo el paisaje pasaba de las llanuras a las colinas ondulantes que dejaban entrever las rocosas. Scott apretó el volante con más fuerza mientras su mente se aceleraba con una mezcla de expectación e inquietud. La dirección de la vieja carta llevaba a un pequeño pueblo llamado Whitefish, un lugar del que nunca había oído hablar. No tenía ni idea de lo que encontraría allí. Pero una cosa sí sabía. Este viaje no se trataba solo de encontrar a Amelie. Se trataba de enfrentarse al fantasma de su padre, un hombre que había dejado un rastro de preguntas a su paso. A medida que pasaban los kilómetros, Scott dejó que sus pensamientos se remontaran a su infancia.
Recordó la noche pasada esperando a que su padre volviera a casa, solo para escuchar las excusas silenciosas de su madre. ¿Está trabajando hasta tarde o está en un viaje de negocios? La verdad llegó más tarde. Después de que Richard se fuera para siempre, su padre se había ido sin decir palabra, dejando atrás a un niño pequeño y a una esposa desconsolada. Scott había pasado años tratando de enterrar el dolor, pero ahora, con cada kilómetro que lo acercaba a Vitefis, el dolor se sentía tan fresco como siempre. ¿Crees que la encontraremos, Norman? Preguntó mirando al perro, que respondió con un suave resoplido. Cuando Scott llegó a Vitefis, el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosas y naranjas. Era un pueblo pintoresco, rodeado de altísimos pinos y coronado por los picos nevados del Parque Nacional Glacier. A lo lejos, la dirección de la carta le llevó a una casa pequeña y modesta en las afueras del pueblo. Aparcó la camioneta y se quedó un momento mirando la casa. El jardín estaba cubierto de maleza y la pintura del porche se estaba desconchando, señal de que quienquiera que viviera allí no tenía mucho tiempo ni energía para el mantenimiento. Scott salió de la camioneta con Norman a su lado y subió los crujientes escalones de madera hasta la puerta principal. Dudó con el puño suspendido a centímetros de la puerta antes de llamar. Finalmente, el sonido resonó en la quietud de la tarde. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces la puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer mayor con ojos cansados y expresión cansada. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz cautelosa. Scott se aclaró la garganta, sin saber muy bien cómo explicar por qué estaba allí. Estoy buscando a alguien, dijo, sosteniendo la fotografía de Emily y su padre. ¿La conoces a ella o a este hombre? Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al posarse sobre la foto y se llevó la mano a la boca. Oh, Dios mío, susurró. Eres el hijo de Richard, ¿verdad? Scott se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Conocías a mi padre?, preguntó con voz vacilante. La mujer asintió, su mirada alternaba entre él y la fotografía que tenía en la mano. Abrió la puerta del todo y le hizo un gesto para que entrara. Adelante, dijo en voz baja. Hay mucho que explicar, comillas. Scott miró a Norman, quien movió brevemente la cola en señal de aprobación, como indicando que era seguro. Juntos entraron en la pequeña casa tenuemente iluminada. La sala de estar era acogedora, pero estaba abarrotada de pilas de periódicos viejos y fotografías descoloridas esparcidas por los muebles. La mujer le hizo un gesto a Scott para que se sentara en el sofá desgastado mientras ella se acomodaba en un sillón frente a él. Soy Margaret, comenzó. Conocía bien a Richard. Se quedó aquí una temporada cuando se mudó a Vitefis. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, y Scott no pudo evitar notar la tristeza grabada en sus facciones. Se quedó aquí, repitió Scott mientras su mente luchaba por procesar sus palabras. Pensé que nos había dejado para formar una nueva familia. ¿Emily es su hija? Margaret vaciló, retorciéndose nerviosamente las manos en su regazo. Emily, sí, es su hija, dijo finalmente. Pero no es lo que piensas. Richard no te abandonó sin más. Scott huía de algo o de alguien. Nunca me contó toda la historia, pero sabía que tenía miedo. Scott se inclinó hacia adelante. Su frustración iba en aumento. ¿Huyendo de qué o de quién? Nos dejó sin ninguna explicación, y ahora estoy encontrando cartas, fotografías y toda una vida que nunca conocí. Necesito respuestas. Margaret lo miró a los ojos con expresión de disculpa. Ojalá pudiera contártelo todo, dijo, pero Richard se guardó muchas cosas para sí. Lo que sí sé es que te quería. Scott hablaba a menudo de ti, de lo mucho que lamentaba haberse ido. Y Emily ni siquiera sabe de ti. Pensó que era más seguro de esa manera. El peso de sus palabras se apoderó de Scott como una manta pesada. Su padre había estado huyendo de algo, pero en lugar de proteger a su familia, había creado un abismo que dejó a Scott sin nada más que preguntas. Miró a Norman, que apoyó la cabeza en la rodilla de Scott, ofreciéndole tranquilidad. Respirando profundamente, Scott hizo la única pregunta que importaba.
Ahora comillas, ¿sabes dónde está Emily? Margaret asintió lentamente. Está aquí en Vitefis, dijo. Pero si quieres encontrarla, tienes que estar preparado para lo que puedas descubrir. Hay más en esta historia de lo que crees. A la mañana siguiente, Scar estaba de pie frente a una pequeña cafetería en el centro de Vitefis. Margaret le había dado una dirección donde podría encontrar a Emily, una librería local donde trabajaba a tiempo parcial. La mente de Scar se agitaba con preguntas mientras miraba por la ventana de la cafetería, agarrando una humeante taza de café en sus manos. Había pasado años preguntándose por qué se había ido su padre, pero ahora estaba a punto de conocer a la persona que podría tener la clave de todo. La hermana que nunca supo que tenía. Norman se sentó obedientemente a su lado, sus agudos ojos escudriñando la calle como si percibiera la atención de Scar. Cuando finalmente entró en la librería, el suave repique de una campana anunció su llegada. El aroma a papel viejo y café impregnaba el aire, y las estanterías llenas de libros lo rodeaban. Una mujer joven estaba de pie detrás del mostrador, de espaldas mientras ordenaba una pila de libros de bolsillo. Tenía el pelo rubio recogido en una coleta suelta, y se movía con una gracia natural. Scar vaciló, conteniendo la respiración. No necesitaba preguntar, ya sabía que era Emily. «Hola, ¿puedo ayudarte?», preguntó ella, volviéndose hacia él con una sonrisa educada. Sus ojos azules le resultaban sorprendentemente familiares, un espejo de los que Scar veía en su propio reflejo todos los días. Por un momento no pudo encontrar las palabras. Había ensayado qué decir, cómo explicar por qué estaba allí, pero todo se evaporó ahora que estaba de pie frente a ella. «Hola», tartamudeó. «¿Eres Emily?». Su sonrisa vaciló ligeramente, sus cejas se fruncieron en confusión. «Sí, ¿te conozco?», preguntó con cautela. Scott respiró hondo y miró a Norman como pidiendo apoyo. «No, no me conoces», dijo él, «pero creo que somos familia». Su confusión aumentó y retrocedió un poco, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Familia? ¿De qué estás hablando?». Scott metió la mano en su chaqueta y sacó la fotografía de Emily de niña subida a los hombros de su padre. La dejó en la encimera, entre ellos. La expresión de Emily cambió al recoger la foto con los dedos. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Quién eres?». Scott vaciló y luego dijo en voz: «Me llamo Scar. Richard Harrison. También era mi padre». Emily se quedó mirando la fotografía en silencio, con el rostro pálido mientras procesaba las palabras de Scar, y sus dedos recorrieron los bordes de la imagen como si intentara darle sentido. Esto no tiene ningún sentido», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Mi padre nunca mencionó tener otra familia». Scott sintió una punzada de culpa al verla esforzarse por comprender lo que acababa de revelar. «Yo tampoco sabía nada de ti», admitió. «Hasta hace unos días, cuando encontré la maleta en el aeropuerto. Tenía esta foto y cartas dirigidas a ti. Así es como terminé aquí». Los ojos de Emily se alzaron para encontrarse con los suyos. En ellos brillaba una mezcla de escepticismo y dolor. «Espera, ¿qué maleta? ¿Cartas?», preguntó bruscamente y su tono se transformó en sospecha. Scott sacó con cuidado la pila de cartas de su bolso junto con el osito de peluche. Las colocó sobre la encimera dándole espacio para examinarlas. Emily dudó antes de recoger las cartas y las hojeó con acento agudo con manos temblorosas al leer la caligrafía familiar. Su expresión se suavizó y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Estas son suyas», susurró. «Reconozco su letra, pero ¿por qué iban a acabar contigo?». Scott suspiró y se apoyó en la encimera. «Creo que quien dejó esa maleta quería que la encontrara», dijo. «Quizá incluso que te encontrara a ti. Todavía no tengo todas las respuestas, pero empiezo a pensar que mi padre huía de algo y eso nos afectaba a los dos». Emily dejó las cartas y se frotó las sienes, claramente abrumada. «¿Me estás diciendo que no solo tengo un hermano, sino que todo lo que creía saber sobre mi padre podría ser mentira?», dijo con amargura. «Él era mi mundo entero, Scott».
Después de que mi madre falleciera, solo éramos él y yo. Al oír el dolor en su voz, Scott sintió una oleada de empatía. No estoy aquí para quitarte eso, dijo con dulzura. Solo necesito saber la verdad sobre por qué se fue, sobre por qué te ocultó de mí y a mí de ti. La mirada de Emily se suavizó un poco y asintió, aunque su rostro seguía tenso por la emoción. Si lo que dices es cierto, dijo lentamente, entonces hay muchas cosas que no sabemos sobre él, pero tal vez podamos averiguarlo juntos. Scott sintió un pequeño destello de alivio ante sus palabras. No sabía qué esperar al venir aquí, pero ahora sentía un atisbo de esperanza. Hay una cosa más, dijo vacilante. El hombre que dejó la maleta en el aeropuerto. Lo vi en las imágenes de vigilancia. Parecía mayor, pero no pude ver su rostro con claridad. Creo que podría haber sido él. Emily abrió mucho los ojos y se le cortó la respiración. ¿Crees que papá sigue vivo? Susurró. Scott asintió lentamente. Creo que es posible. Y si lo está, tenemos que encontrarlo. El café se había quedado en silencio y Scott y Emily estaban sentados en una mesita con las cartas esparcidas entre ellos. Norman descansaba a los pies de Scott, moviendo las orejas de vez en cuando como si percibiera la tensión en el aire. Los dedos de Emily vacilaron sobre la fotografía. Su expresión era una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿De verdad crees que está vivo? Preguntó en voz baja. Scott asintió. Creo que es posible, dijo. Esa maleta no se dejó allí por accidente. ¿Quién la dejó? Quizás fue él quien quería que la encontrara. Las cartas, la foto. Parece un mensaje. Emily estudió la foto de sí misma de joven sobre los hombros de su padre, con voz suave mientras decía esta fue tomada en el Parque Nacional Glacier. Era su lugar favorito. Me llevaba allí todos los años. Si intenta que lo encuentren, allí es donde iría. Scott se reclinó en su silla, considerando sus palabras. Entonces allí es donde iremos, dijo con firmeza. Emily lo miró con escepticismo en los ojos. ¿Pero por qué tanto secretismo? Preguntó. Si está vivo, ¿por qué no viene directamente a nosotros? ¿Por qué deja una maleta y desaparece? Scott no tenía una respuesta clara. No lo sé, admitió, pero solo hay una forma de averiguarlo. Cuando salieron de la cafetería, ya se había formado un plan. Irían juntos al Parque Nacional Glacier e intentarían descubrir la verdad. Por primera vez desde que encontraron la maleta, Scott sintió que encontraba una dirección, aunque la incertidumbre aún no agobiaba. Emily también parecía dividida entre la esperanza y la duda, agarrando las cartas mientras regresaban a la camioneta. Cuando subieron, Norman se acomodó en el asiento trasero, moviendo ligeramente la cola mientras Scott giraba la llave en el contacto. Scott miró a Emily. ¿Lista? Preguntó. Ella respiró hondo y asintió. Vamos a buscarlo, dijo con voz firme. A pesar de la tormenta de emociones que había por debajo, Scott apretó el volante con más fuerza, sabiendo que este viaje no se trataba solo de encontrar a su padre. Se trataba de encontrar los pedazos de sí mismos que había dejado atrás. El viaje hasta el Parque Nacional Glacier fue tranquilo. Solo se oía el sonido de los neumáticos zumbando contra el pavimento. Norman estaba sentado alerta en el asiento trasero, mirando de vez en cuando por la ventanilla mientras el paisaje cambiaba a montañas escarpadas y densos bosques de pinos. Scott se concentró en la carretera con los pensamientos dando vueltas. Emily estaba sentada a su lado, con la pila de cartas agarrada en su regazo. No había dicho mucho desde que salió de la cafetería, pero su silencio lo decía todo. Cuando se acercaron a la entrada del parque, la visión de los picos cubiertos de nieve dejó a Scott sin aliento. Emily finalmente rompió su silencio con voz suave. Este lugar siempre se sintió como su hogar, dijo. No importaba lo que estuviera pasando, me traía aquí decía que era donde se sentía más vivo. Scott asintió, sintiendo una punzada de envidia tirando de él. Sus recuerdos de su padre eran distantes y fragmentados, nada que ver con el vínculo que Emily parecía compartir con él. Aparcaron cerca de un pequeño centro de visitantes, donde Emily volvió a sacar la fotografía.
Esta fue tomada junto a un lago, dijo, señalando el tenue contorno del agua. Tras las figuras de la imagen hay un lugar que le encantaba, Hidden Lake. Hay que caminar un poco, pero merece la pena. Scott miró a Norman, que ya estaba de pie, firme, listo para el viaje. Entonces empezaremos por ahí, dijo Scott. El sendero estaba tranquilo, salvo por el crujido de sus botas sobre el suelo helado. El aire era fresco y fino, y los imponentes árboles proyectaban largas sombras en la tenue luz de la tarde. Amelie caminaba delante, liderando el camino con determinación, mientras Norman olfateaba el aire y de vez en cuando se adelantaba para explorar. Scott iba detrás, escudriñando la naturaleza en busca de cualquier señal, cualquier pista que pudiera acercarlos a su padre. Cuando llegaron a la orilla del lago, la vista era sobrecogedora. El agua brillaba bajo la luz dorada del sol poniente, rodeada de imponentes acantilados y picos irregulares. Emily estaba de pie en la orilla. Su aliento era visible en el aire frío. Comilla solía sentarse justo ahí, dijo, señalando una roca plana cerca del borde del agua. Al acercarse, Scott se fijó en algo, un pequeño trozo de papel doblado encajado debajo de una roca. Su corazón latía con fuerza mientras lo recogía. La caligrafía era inconfundible.